Buenas noches. Por otro lado, en nuestra sección de Economía y Geografía analizaremos el profundo contraste entre dos de los municipios más influyentes de Nuevo León, San Pedro y San Nicolás. Aunque son vecinos directos de la área metropolitana de Monterrey, representan dos caras completamente distintas del poderío económico del estado. Uno es el centro financiero y corporativo, el otro es el corazón industrial y académico. Vamos por los detalles. Nuestra primera parada es San Pedro García. Este municipio es conocido no solo en México sino a nivel internacional. Por eso es una de las zonas con el Producto Interno Bruto, PIB, por cápita más alto de toda Latinoamérica. Económicamente, San Pedro no es un centro de manufactura. Su vocación es clara, es el corazón financiero y corporativo de Nuevo León. Aquí se encuentran las sedes de conglomerados globales, fondos de inversión y la banca privada más exclusiva del país. Sus principales manifestaciones económicas son lo que es sedes corporativas, comercio de lujo, población flotante. Geográficamente, San Pedro se ubica entre la Sierra Madre Oriental. Esta imponente barrera natural no solo otorga vistas espectaculares, sino que dicta todo su desarrollo urbano. Su geografía montañosa ha impulsado un crecimiento vertical con desarrollos residenciales y de oficinas de alta densidad enclavados en la falda de las montañas, creando un paisaje urbano único en México. Del otro lado de la moneda, San Nicolás. Si San Pedro es el corporativo, San Nicolás es sin duda la fábrica y el aula de Nuevo León. Considerado el quinto municipio más industrializado del país, San Nicolás es un pilar de la manufactura pesada. Sus manifestaciones económicas son tangibles y vitales para la cadena del suministro de América del Norte. En este caso, en la industria pesada es el sede de algunas de las plantas de acero como Ternium y de manufactura de alambres, cables y productos laminados más importantes del continente. El polo educativo, económicamente uno de los mayores activos en ser la sede de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UANL. La ciudad universitaria funciona como un motor económico propio, generando una inmensa actividad de servicios, vivienda para estudiantes y comercio local. A diferencia de su vecino, la geografía de San Nicolás es predominantemente plana. Se asienta sobre el valle, lo que históricamente permitió el desarrollo de grandes parques industriales y una densa cuadrícula residencial comercial. Es un municipio de gran extensión horizontal diseñada para la industria y la vida laboral. De mi parte sería todo. Preview. Hablando de manifestaciones sociales, Nuevo León es una región que refleja la gran diversidad social, resultado de su desarrollo económica, su historia y su mezcla cultural. Las manifestaciones sociales se observan la forma en que las personas conviven, celebran y se organizan en su vida cotidiana. En este estado destacan valores como el trabajo, la educación, la solidaridad comunitaria y según datos del INEGI, más del 90% de la población vive en zonas urbanas, lo que ha generado esta sociedad moderna, pero también los contrastes sociales importantes. Las tradiciones familiares, las fiestas patronales, los eventos deportivos y las actividades solidarias son expresiones que muestran esta unión y identidad regiomontana, a pesar de los retos sociales como desigualdad, migración. Nuevo León mantiene esta sociedad dinámica y participativa que busca equilibrar el proceso económico con bienestar social. En conjunto, estas manifestaciones sociales reflejan la forma en la que los nuevoleonenses se enfrentan a desafíos de la vida cotidiana, manteniendo vivas sus raíces y adaptándose a los cambios del entorno moderno. Preview. Hola, mi nombre es Julio Armando Rodríguez Contreras y a mí me toca hablar de una de las partes más fascinantes, tratar de definir la cultura de un gigante y que es la región metropolitana de Nuevo León. No solo es una cosa, es un collage. Mi misión hoy es doble. Primero, detectar la increíble diversidad cultural que existe aquí y les digo, va mucho más allá de la industria y carne asada. Y segundo, identificar cómo esa diversidad se manifiesta en la comida, música, en las calles y en las fiestas que nos hacen únicos. Para entender la cultura, primero hay que entender al quién vive la región metropolitana. Pocos lugares en México han crecido tanto por la migración interna durante las décadas. Hemos sido un imán para el trabajo. Esto significa que en tu salón o en tu oficina hay gente con raíces de San Luis Potosí, en Veracruz, en Coahuila, en la Ciudad de México. Cada uno trajo sus propias tradiciones, su comida y su acento. Y no solo eso,
Piensen en la migración internacional. Tenemos una comunidad coreana enorme en pesquería y Apodaca por la industria automotriz. Y una comunidad de ejecutivos estadounidenses, canadienses, europeos en San Pedro. Eso es diversidad. Esta es la diversidad más obvia. En esta región conviven a solo 10 minutos de distancia en el municipio más rico de Latinoamérica, como San Pedro, con otras zonas de clase trabajadora y popular, que son los motores de la industria. Esta tensión entre la opulencia y el esfuerzo diario crea dos culturas paralelas que a veces chocan y a veces se mezclan. La diversidad también está en las identidades. Tenemos al estudiante de la cultura de la UANL o el TEC, tenemos al obrero, que es la cultura de la fábrica, tenemos al corporativo y tenemos comunidades indígenas migrantes, nahuas, huastecos, mixtecos, que luchan por preservar su lengua y tradiciones en el centro de Monterrey, o en municipios como Juárez y Escobedo. Ok, tenemos toda esta gente mezclada. ¿Y cómo se expresa esta diversidad? Aquí es donde identificamos las manifestaciones. La arquitectura, las manifestaciones más claras es la arquitectura. Es un mapa de nuestra historia de contrastes. Ejemplos coloniales como el barrio antiguo, neoclásicos y porfirianos como la macroplaza, industriales como la cervecería o fundidora, funcionalistas y brutalistas como por ejemplo la torre rectoría de la UNL y la vanguardia global del rascacielos de San Pedro como la torre Coy o el Hélico, todo en una misma ciudad. Otra representación es la música. La música es un caos increíble. En un mismo día puedes escuchar un grupo norteño tradicional que es la base de todo, o irte a otra colonia y escuchar cumbia y vallenato que se apoderan de las colonias populares como la Indepe, o el rock de la avanzada regia que puso a Monterrey en el mapa, como por ejemplo el Control Machete o Kinky. O puedes irte a un lado más clásico y escuchar a la orquesta sinfónica en el teatro de la ciudad. Otra manifestación son las fiestas. Nada muestra mejor nuestra diversidad que cómo la celebramos. El 12 de diciembre en la Basílica tenemos la Fiesta de la Fe, la peregrinación masiva a la Basílica de Guadalupe con danzantes y fervor popular. Los festivales de música como el Pal Norte o el Machaca son los festivales de espectáculo. Los festivales masivos como el Pal Norte atraen a turismo internacional y son un ritual para los jóvenes. Y por supuesto la fiesta que nos define y divide, el clásico de fútbol. Es nuestro ritual social más importante. La ciudad se paraliza y se pinta de azul y amarillo o de azul y blanco. Es una manifestación de identidad y pasión. Así que como ven, la cultura de la región metropolitana no se puede encerrar en una caja, es un mosaico vivo. Es un lugar donde el asador de la carne asada une al director de la empresa con el obrero, pero donde también la arquitectura nos recuerda nuestras profundas diferencias. Es un lugar que suena a cumbia y a rock, que sabe a cabrito y a sushi de lujo. Esa es nuestra riqueza, entender esa complejidad, entender el alma de Monterrey. Con esto le paso la palabra a mi siguiente compañero. Preview. Elementos lingüísticos de San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garzas. Lenguaje predominante. En ambos municipios la lengua principal es el español, que se utiliza en todos los ámbitos, tanto en educación, gobierno, comercial y vida cotidiana. Sin embargo, existen algunas variaciones locales propias del español del norte de México, con exponenciales y modismos particulares en regiones regiomontanas. Hay variedad lingüística en San Pedro Garza García por ser un municipio con alto nivel socioeconómico y con presencia de comunidad extranjera. Se observa mayor influencia del inglés, especialmente en tonos empresariales, tecnológicos y educativos. Es común el uso de anglicismo como el meeting, email, deadline, shopping, etc. En la escuela privada y universidades la educación bilingüe es primordial, tanto español e inglés e incluso francés o alemán. En San Nicolás de los Garzas, aunque predomina también el español, el habla tiende a ser más popular y tradicionalmente regiomontana, con un español más cercano a la clase media trabajadora del área metropolitana. Las expresiones locales son más notorias y el inglés tiene menor influencia cotidiana, al igual que otro idioma aparte del español. Las lenguas indígenas y diversas lingüísticas
En ambos municipios el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas es muy baja, menos del 1%, pero sí hay presencia de migrantes internos provenientes de estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas o algún otro de la República Mexicana. Algunos lenguajes presentan pequeñas proporciones de náhuatl, mixteco, zapoteco, azteca. Estas comunidades suelen mantener un lenguaje en el ámbito familiar y comunitario, solo entre ellos. El lenguaje en los medios y la cultura urbana en redes sociales publican música local, por ejemplo, en el género norteño urbano se refleja una mezcla entre el español coloquial y el inglés. Frases como Monterrey Style, La Raza o Pura Gente de San Nicolás forman parte del lenguaje identificario que refuerza el sentido de la pertenencia de esa región. Los elementos lingüísticos entre San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garzas muestran predominio en el español original del noreste mexicano, con variantes locales, influencia creciente en inglés, sobre todo en San Pedro, presencia minoritaria pero significativa en lenguajes indígenas e inmigrantes, un lenguaje urbano con expresiones de identidad cultural propias del área metropolitana en Monterrey. Preview. Hola, mi nombre es Diego Alonso Pérez Barrón y hoy les voy a hablar sobre los elementos étnicos, sobre algunos grupos sociales, sobre la antigüedad o los de ahorita. Bueno, para empezar, ¿qué son los elementos étnicos? Son algunos rasgos culturales, sociales y biológicos que identifican a un grupo humano y lo que los diferencia de otro. Bueno, estos elementos conforman su identidad étnica y se transmiten en generación en generación. Bueno, los principales elementos étnicos que tienen algunos grupos pueden llegar a ser la lengua, religión o creencias, también las tradiciones y costumbres, la historia y su origen común. Bueno, también la raza o rasgos físicos, los territorios y organización social y política. Bueno, para empezar, el lenguaje, pues obviamente es uno de los rasgos más importantes, permite la comunicación y la transmisión entre costumbres. La religión o las creencias reflejan la forma en la que el grupo entiende al mundo y la vida espiritual. Bueno, las tradiciones y costumbres influyen en fiestas, rituales, formas de vestir, gastronomía y celebraciones que dan identidad al grupo. Bueno, historias y origen común. Las raíces históricas se transmiten y de origen que unen a los miembros de una comunidad. Las razas o rasgos físicos, aunque no determinan la cultura, suelen ser parte de la identidad visual del grupo. Territorio, el espacio geográfico que ocupa el cual influye en su modo de vida, alimentación y su organización social. La organización social y política, las formas en las que se estructuran el liderazgo, la noble internas, la manera que toman decisiones, etc. Bueno, un ejemplo, en México es de los grupos que es el país en el que más grupos existen. Por ejemplo, existen los mixtecas, los mayas, los zapotecas, etc. Bueno, conservan su lengua y tradiciones o costumbres en lo que manejan su vida y su identidad cultural. Los elementos étnicos también son algunos de los que hacen un grupo, personas que tengan su propia identidad. Incluyen su religión, sus costumbres, tradiciones, fiestas, etcétera, religión, lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como ya he dicho, en México también hay muchos pueblos indígenas que como ya he mencionado, son de los más grandes ahorita, que están en todo más conocidos en todo el mundo. Y eso forma parte de sus elementos étnicos. Muchas gracias y nos que en el siguiente. Preview. Buenas tardes, soy Isaac Emanuel Morales Imperial y hoy les hablaré sobre los aspectos socioculturales de dos municipios de Monterrey, San Nicolás de la Garza y San Pedro Garza García. Ambos lugares comparten la modernidad de Nuevo León, pero también muestran contrastes sociales y culturales que reflejan la diversidad de la región. Por ejemplo, en San Nicolás de la Garza predomina una población de clase media trabajadora, con una fuerte identidad familiar, comunitaria. Según los datos del INEGI del 2020, el municipio cuenta con más de 443,000 habitantes y la mayoría participan en actividades industriales, educativas y de servicios. Culturalmente, San Nicolás es reconocido por su vida universitaria, ya que este alberga instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo que le da una identidad joven, académica y tecnológica.
Además, se organizan eventos culturales, tales son ferias, festivales, que lo fortalecen en el sentido de pertenencia de sus habitantes. Por otro lado está San Pedro Garza García, representante uno de los municipios con mayor nivel socioeconómico del país, con una población aproximada de 133,000 personas, destacadas por su alto nivel educativo, su desarrollo empresarial y su influencia cultural moderna. En este municipio, el acceso a servicios, educación privada y centros comerciales de lujo han modelado un estilo de vida más globalizado. Sin embargo, también existe un interés por preservar las tradiciones regiomontanas, como lo son la gastronomía locales y las festividades regionales. En ambos casos podemos observar que la diversidad sociocultural de la región se refleja en la convivencia entre distintos grupos sociales, económicos y educativos. Estos elementos socioculturales muestran cómo los habitantes de Nuevo León enfrentan los retos cotidianos combinados a la tradición con la modernidad, y cómo sus valores como el trabajo, la educación y la familia siguen siendo la base de su identidad regional. Y con esto doy terminado mi parte sobre el sociocultural de San Pedro Garza García y San Nicolás. Muchas gracias.